Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 11 de mayo del año 2018 con Ana Ribeiro. Buen día. Ana Ribeiro y su té. Sí. Juan Grompone y su café. Buen día. Y los cafés también de Mauricio Rosenkopf y Gonzalo Pérez de Castillo. ¿Andan bien? Me dejaste para lo último al final. Pero noté que hoy de mañana, cuando anunciaste la mesa, llegué placé. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo pierde? Yo voy teniendo gestos de ese estilo. Sí, Sí, ¿cuánto tiempo pierde él en controlar eso a su alrededor? ¡Qué Ya, barbaridad! Me encanta. Sí, Me ¿no? encanta cobrar, además. Es el placer de mi vida. Como hoy nos echábamos en el ascensor, Juan decía los últimos serán los primeros, no, no, los últimos serán los últimos, ¿no? Sí. Vamos al primero de nuestros temas. ¿Cómo no? La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay emitió ayer un comunicado en el que repudia críticas que se realizaron en los últimos días contra el fiscal de crimen organizado Luis Pacheco por su decisión de archivar denuncias que involucraban al senador Leonardo de León. El comunicado califica de absolutamente agraviantes e impertinentes las declaraciones del senador del Partido Independiente Pablo Mieres, que señaló que el dictamen de Pacheco contribuye al incremento de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. Y también las del exdiputado Frente Amplista y ahora integrante del Partido Nacional, Gonzalo Mujica, que expresó que el fiscal Pacheco y el fiscal de corte, Jorge Díaz, están haciendo mandados para resolverle el año electoral al Frente Amplio. La Fiscalía está trabajando para esconder todas las irregularidades que se hicieron en el anterior gobierno. El fiscal Díaz y en este caso Pacheco, que es empleado de él, están trabajando para que el Frente Amplio tenga un año electoral tranquilo, sin juicios en el horizonte. Los comentarios de Mieres y de Gonzalo Mujica tienen que ver con la decisión del fiscal Pacheco de archivar dos denuncias, la dirigida contra De León por el uso de las tarjetas corporativas de Alur cuando era su presidente, y la relativa a la intermediación de la empresa Aire Fresco en negocios de comercio exterior entre Uruguay y Venezuela. ¿Quién quería empezar con este tema? No tengo Ana problema. señala a Gonzalo. Sí, así después no se queja más. Bueno, primero, Hacete cargo de las declaraciones de Pablo Mieres. bueno, me hago con mucho gusto. La verdad es que primero creo que hay que diferenciar las declaraciones de Pablo Mieres de las de Mujica. Porque lo que dijo Pablo Mieres es que la actuación del fiscal provocaba escándalo público, lo que es verdad. Las encuestas que han hecho sobre qué opina la gente de lo del fiscal dio 100-0. 100 en contra, 0 a favor. ¿De qué encuesta estás Es hablando? una encuesta que salió en El País o una cosa así. Pero esas son... Esas no son 100-0. encuestas, Son son encuestas. sondeos rápidos hechos en rápido internet. por eso digo, es raro que normalmente tenés un 5% de gente que por lo menos está en desacuerdo. En este caso no. Pero además la opinión pública. Entonces, lo que dijo Mieres fue que esto provoca, conmoción pública, provoca escándalo. Es correcto. Y también dijo que sí, que esto afecta a las instituciones. Y es absolutamente cierto. Digo, a ver, si los políticos, la gente electa por el pueblo, no puede pasar juicio sobre el Poder Ejecutivo, sobre los propios políticos en el Parlamento y sobre el Poder Judicial, es absolutamente válido, sino ¿para qué están? Pueden pasar juicio ahí. Yo creo que las declaraciones de Gonzalo Mujica tienen otro tono, es un tono más agresivo, es más crítico. Pero en el fondo, la respuesta de los fiscales diciendo esto nos afecta a todos, tampoco es correcta. Afecta al fiscal Pacheco por los dos juicios que hizo, que son incomprensibles. No, pero las de Gonzalo Mujica, en la medida que abarcan también al fiscal de corte Jorge Díaz, están cuestionando de algún modo Sí, okay. la independencia que puedan tener los fiscales para digo, trabajar, ¿no? Como que el fiscal Jorge Díaz, el fiscal de corte, estaría imponiendo determinados criterios para salvarle al Frente Amplio sus problemas con vistas a la campaña electoral. Es verdad. Por eso no me parece justo poner las dos declaraciones en el mismo plano. Yo creo que son dos declaraciones en dos planos distintos. Ahora, si vamos a hablar del fondo del asunto de lo que dijo Mujica, hablemos, pero yo creo que son dos declaraciones enseguida distintas. Vemos, a ver, ¿qué dice el ruso Rosenkopf? Hay una cosa que es preocupante y es la persistencia con que cuando los fallos de la justicia no están acorde con el pensamiento de quien inicia una investigación o denuncia
algún hecho, terminan debilitando la creencia sobre el Poder Judicial. Creo que eso es lo más importante en todo esto, porque la parte anecdótica de los adjetivos que utilizaron, la destemplanza con que fueron dichos, las suposiciones que convierten en información en el caso de Gonzalo Mujica, todo eso creo que daña incluso lo que podíamos llamar la estabilidad, que la tenemos, pero que es una manera de gotear sobre una roca a la manera del gotero chino, y algo lastima. Entonces, en esta ronda no quiero entrar en los dichos, pero quiero sentirme afín a la estatura que en este caso toma un referente del Partido Nacional, Larrañaga, donde dice: yo puedo estar en discrepancia o no estar de acuerdo con la resolución que ha tomado el fiscal, pero de ninguna manera voy a estar catalogando y descalificando por el hecho de que no contempla mi punto de vista. Entonces, me parece que esa es una actitud donde no campea como debiera campear en los líderes de la oposición. ¿Qué dice la Asociación de Fiscales? Que esas expresiones agravian la honestidad, confianza y responsabilidad de todos los integrantes del Ministerio Público. Manifestamos nuestro absoluto rechazo y repudio a esas expresiones en un momento como el actual, en donde todos los fiscales del país estamos haciendo un máximo esfuerzo para que la reforma procesal penal funcione, a pesar de todas las serias y graves dificultades que este gremio siempre ha denunciado desde el 1 de noviembre pasado. Ana. Yo estoy de acuerdo con el ruso en que deberíamos ver esto un poco por encima de las declaraciones puntuales, porque el problema de fondo es una institución que es nada menos que la representante de uno de los tres poderes que deben estar en equilibrio para que la democracia goce de buena salud. Mieres dijo una cosa muy cierta: todas estas cosas contribuyen al aumento de la desconfianza de la ciudadanía, dijo él, en las instituciones, que es uno de los peores síntomas políticos que nos pueden pasar. Y es real que esa desconfianza existe, no por esa supuesta encuesta o sondeo de opinión o como se lo llame, sino porque uno lo palpa en todas las cosas. Y creo que uno de los factores de malestar que contribuyó a ese aumento de la desconfianza es algo nuevo del Código Penal, la creación de esa especie de reglas generales o instrucciones y ese grado nuevo de dependencia y de vinculación que hay entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía, que es una cosa que estamos experimentando. Del Código procesal. Del Código del Proceso Penal. Ahí está. Es una cosa nueva que estamos experimentando, como se está experimentando todo el nuevo código, y se están viendo sus virtudes, sus efectos, se están ajustando cosas, y creo que eso es una de las cosas más preocupantes, ¿no? Hay de verdad una posible vinculación, una posible injerencia de un poder sobre el otro, cuando hemos sido desde Artigas para acá tan celosos de la separación de los tres poderes, y en eso sabemos que va el kit de la democracia. Lo otro es lo inevitable, que también lo dijo Mauricio, y hoy siento mucho plagiarlo a cada rato, pero es así, y estamos en pleno proceso de ingreso a la campaña electoral, si es que ya no estamos en el medio de ella. Entonces todo después del Mundial. Bueno, es probable. Todos dicen lo mismo. Después del Mundial vamos a tomar decisiones. Todo se tiñe mucho de la politización rápida. Entonces, en el caso de las declaraciones de Gonzalo Mujica, claro, acaba de dar un paso político muy audaz, muy notorio, ¿no? Hay que pasar de un sector a otro. Es una cosa que en este país los paisanos tienen un nombre fantástico para eso, muy irónico, muy cruel: marca borrada, ¿no? El ganador que le han marcado con otra cosa. Es un fenómeno en política muy terrible. Entonces Mujica entra en una nueva instancia de su carrera y lógicamente lo hace con virulencia. Lo de Mieres es otra cosa. ¿Lo hace con virulencia? Con virulencia. Lógicamente iba a pasar. Tiene que marcar fuertemente su espacio. Sí, pero me pregunto si al Partido Nacional le sirven declaraciones como esta, eso yo no lo sé. No yo se lo que pasó sé de es la que él raya. actúa así porque hay una lógica en su actuación política. ¿Es discurso del Partido Nacional que el fiscal creo, Díaz y el fiscal Pacheco están trabajando para que el Frente Amplio tenga un año electoral tranquilo, sin juicios en el horizonte? Larrañaga se desmarcó de eso, ¿no? Y bueno, el que plantó la lechuga que se coma la ensalada, ¿no? Es decir, nadie de su sector
hizo declaraciones de ese tenor. Juan, se estaba reservando para el final. Mauricio ya no es el mismo desde que fue influenciado fuertemente por las huertas orgánicas. Yo quiero plantearlo desde el punto de vista general, que era un poco lo que pedía Ana. Y creo que el fiscal Pacheco ha actuado según la letra de la ley, y este es el problema real. Por supuesto, no me gusta lo que hizo ni en el caso Sendik ni en el caso de León. Y por eso yo creo en el sistema judicial anglosajón, que posee un instrumento que se llama la regla de oro, y que dice una cosa muy simple: si la aplicación de la ley en forma estricta conduce a una injusticia, entonces se puede no aplicar. Este es un viejo principio que viene del fondo de los tiempos. Por ejemplo, es una idea taoísta. Es decir, el libro del Tao, que es para mí una de las grandes obras filosóficas de la humanidad, ya tenía esta idea. La idea de que no hay manera de escribir las leyes en forma perfecta, de modo que siempre van a tener escapatorias, y por lo tanto siempre tiene que haber una regla de oro que permita que los hombres digan: en este caso particular no puedo aplicar la ley tal como está escrita porque es una injusticia. Bueno, el nuevo Código de Procesos Penales es un paso hacia el sistema anglosajón, evidentemente. Es decir, evidentemente el sistema anglosajón, felizmente, va ganando terreno en el mundo y va descartando la tonta aspiración, primero de Confucio y luego del Imperio Romano, de creer que la ley se puede escribir en forma perfecta. Pero está hecho a medias. Todavía quedan muchos puntos para ajustar de este proceso, y esto es una de las consecuencias de que hay desajustes. Es decir, entre otras cosas tiene que ver como, por ejemplo, la posición exacta de cómo es la fiscalía, es decir, cómo es la voz del pueblo, ¿no? El fiscal es la voz del pueblo, es el acusador del pueblo. Y eso es alguna de las cosas que todavía hay que ajustar bien cómo tiene que ver. Es decir, evidentemente no tiene que depender del Poder Ejecutivo en forma directa, ¿no? Y la otra cosa, que es la más grave de todas, es el problema presupuestal. Es decir, el Poder Judicial y la Fiscalía tienen un problema presupuestal gravísimo. Bueno, espero que entonces finalmente terminemos aceptando con el sistema anglosajón, con regla de oro incluida. Mirá lo que llega desde la audiencia. El último mensaje. María dice: es muy peligroso lo que propone Grompone. Y es porque en Inglaterra sí, hace muchos años que se cometen injusticias, en Estados Unidos también, en todos lados. No, pero hay algo de lo que dice. Yo no tengo desacuerdo básicamente con lo que dicen el ruso y Ana, pero recojo de lo que dice Juan, porque ellos dicen: esto puede ser es un ataque a uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial. No, lo que esta gente está pidiendo, yo no soy abogado, pero tengo claro que un fiscal es acusador, un abogado es defensor y un juez es imparcial. Este fiscal tenía que ser acusador, y resulta que este fiscal se comportó como un abogado defensor. Digo, a ver. Se comportó como un abogado defensor. Sí, porque encontró todas las excusas posibles. Primero, en la sustancia de la cosa, dijo que efectivamente este señor se había comportado en una forma que había hecho un uso absolutamente indebido de los recursos de su empresa, que acontece ser una empresa estatal. Eso lo dijo absolutamente claramente. Y después apareció con esto de que en realidad, como el monto absolutamente no era tan grande como... Entonces él no constituía un delito penal. A ver, eso no es un fiscal acusador. Él está inventando algún argumento para no tener que procesar una persona que su propio juicio está condenando. Entonces hay una contradicción evidente ahí, por eso es que la gente está tan fastidiada. Eso es sobre el caso de los fiscales. Ahora, sobre el caso de Mujica, es también bastante comprensible que el hombre esté fastidiado. Porque, a ver, acá hubo negocios entre Uruguay y Venezuela. Y acá les traje algunos datos que son irrefutables, porque son los datos del índice de corrupción de Transparencia Internacional. Nosotros hemos hecho, gobierno a gobierno, cuantiosos negocios con Venezuela, no sabemos cuántos, pero fue gobierno a gobierno. Y aparecieron todo tipo de intermediarios que son innecesarios en negocios de gobierno a gobierno. Ahora, miren, les voy a leer el índice, es cortito. Transparencia Internacional, el país menos corrupto del mundo, ranking 1, es decir, el primero es Nueva Zelanda, 89 sobre 100. Después voy a decir los países importantes. Uruguay viene empatado con Francia en ranking 23, lo que no está mal, con un puntaje de 70 sobre 100. Los del Mercosur, Argentina,
ranking 85, es sobre 180 países, 85, 39 sobre 100. Brasil, 98, está un poquito por debajo de la media, está entre los países más corruptos ya. Argentina no está lejos. 37 sobre 100, Brasil. Paraguay, ranking 135, 29 sobre 100. Y Venezuela, ranking 169 sobre 180 países, con un puntaje de 18 sobre 100. El que tiene menos, el último es Somalia, con 9 sobre 100. Es decir, estamos hablando de negocios gobierno a gobierno con uno de los gobiernos más corruptos del mundo. Este señor Gonzalo Mujica solicitó, junto con otra gente, que se haga una investigación porque está muy oscuro todo eso. Y no le fue permitido. Y cuando presenta una denuncia ante la justicia, resulta que este señor fiscal acusador le archiva la denuncia, sin dar explicaciones. Entonces, a mí me parece que la irritación... Perdón, explicaciones hay. El dictamen da explicaciones. Sí, ¿cuál fue? Que contrataron o consultaron a los involucrados. No, eso no es explicación. Lo que yo recuerdo ahora, porque no tengo el texto a mano, es que uno de los argumentos que maneja el fiscal es que las resoluciones para adjudicar tales o cuales negocios a Aire Fresco no tenían firmas, no eran del gobierno uruguayo, no correspondían a autoridades del gobierno uruguayo, eran decisiones del gobierno de Venezuela. Claro, por un lado. ¿Y quién le dio y por otro lado que no había denuncias de otras empresas que hubiesen sido perjudicadas por una situación de este estilo. No, estoy trabajando de memoria, repito, a donde voy es a que razones dio. Sí, pues, justamente, las razones fueron las que vos estás diciendo. Digo, ¿quién le dio el nombre de Aire Fresco al gobierno de Venezuela? Si era gente que no tenía experiencia comercial en esto. Es decir, hay mucho para... No digo, mirá que no estoy pasando juicio. Digo, me parece que vale la pena echar luz sobre estas cosas, para beneficio de todo el mundo, para beneficio del gobierno, para beneficio del Poder Judicial y de todo el mundo. Pero no archivar. Me parece que no corresponde. Rosenkopf. Bueno, yo diría, volviendo al asunto del muerto, yo lo comprendo a Gonzalo, el fervor con que defiende la actitud no solo de Mieres, sino que además la de Gonzalo Mujica, porque está articulado en un frente de oposición, digamos. Digo, es comprensible, pero hay cosas que hay que colocar por encima del exceso de dichos que no tienen ningún fundamento. Tú mencionabas, para dejar a Mieres en paz, que descanse en paz, ponemos... Sí, ¿qué pasó? Que sonó tan mal que Mieres descanse en paz. Podríamos rectificar esa frase, digo, ligeramente es suficiente. Que Mieres descanse y ya está, saca el paz. Suena muy fúnebre. ¿No? Pero óyeme, pero lo que pasa es que eso no pasa dentro de mis dichos, pasa dentro de tu cabeza. Bueno, está. No está dicho con esa intención. Volviendo. Pero lo que dice Gonzalo Mujica no tiene ningún fundamento. Yo tengo la interpretación de que viene disgustado por los dichos suyos y de la calle Pou, que hicieron una gran una gran gira con la consigna de tendiendo puentes en todo el país para reclutar y ganar gente, y los dos, en declaraciones separadas, dijeron que les había ido mal. Entonces se encuentra que no tiene... ¿Dijeron eso? Dijeron eso, sí. En el país. ¿En qué país? ¿Ibas con la encuesta del país? En el país. Bueno, ya veo, vos la trajiste. No, dijeron, salió en la prensa. Entonces, está un poco que no tiene una banca, que no tiene un liderazgo, que le fue mal en esto, y que seguramente la negociación por una banca de futuro le queda en cuestión con todo esto. Entonces, lo que está provocando esto es que aparecen en los titulares un cuestionamiento excesivo, desafortunado y desestabilizante con respecto a todos los jueces que de alguna manera hacen un dictamen con un fundamento que no es del agrado de la línea política que están desarrollando.
Y entonces, y ahora sí, terminó rectificando que no descanse. Bueno, está bien, digo, pero a ver, Russo, Vamos a ir redondeando. esto de Venezuela, digo, es el mismo paquete de negocios, con lo cual se descubrió un contenedor, no me acuerdo si eran 23 o 32 millones de dólares, con papeles que eran libros de escuela, con papeles blancos adentro. Nunca más se supo nada de eso. Digo, acá está muy oscuro todo ese negocio con Venezuela. No se puede decir, entonces el que critica lo que está actuando este fiscal se pone contra el Poder Judicial. No, yo creo que hay una necesidad por parte de todos, del gobierno y del Poder Judicial, de que la población sepa exactamente qué fueron los negocios con Venezuela, cuántos fueron, con quiénes fueron, quiénes participaron y cuáles fueron los negocios que se hicieron. Yo creo que es fundamental. ¿Por qué se niega el gobierno a dar una explicación sobre eso? ¿Por qué se niega la justicia a dar una explicación sobre eso? Para mí no tiene explicación. Entonces no es que uno tome una posición partidaria, ni que yo estoy en la oposición, ni nada. Estuviera el partido donde esté, yo creo que sobre todos los negocios con Venezuela, el país necesita una explicación clara. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Por qué? ¿Por qué estaban estos intermediarios? Y lo del fiscal es insuficiente. Para mí, por lo menos. Dice algún mensaje que llega de la audiencia, por ejemplo este de Rocío. El fiscal pasó de ser un dios en el caso Sendic a ser una lacra en el caso de León. No, ninguna cosa cierto. ni la otra. Para Eso mí no es cierto. estuvo mal en los dos casos. ¿Mal en los dos casos? Claro. ¿Sí? Claramente. Por supuesto, porque hizo una voltereta que esa sí no está escrita en ningún libro. Dijo que voy a aplicar el código penal, estoy procesando por el código fiscal, por el código penal viejo, pero le aplico los beneficios del código fiscal, del código penal nuevo. Es decir, es una ensalada fantástica. Es decir, que ahí sí que está usando la regla de oro. ¿Por qué no la usa en su sentido correcto? Pregunta un oyente, Gustavo, ¿y si fuera al revés? Si el fiscal hubiera actuado de conformidad con Pablo Mieres y fuera de León quien saliera a decir las barbaridades que dijo Gonzalo Mujica o el exceso de Mieres, ¿qué estaría diciendo la oposición? Pregunta. Silencio en la noche. No, habría que ver. No, habría que ver. ¿Qué quiere decir? Sí, a ver, no sé. Ante el hecho concreto pasaríamos una... Pero yo no estoy actuando en esto como oposición. Yo estoy actuando como ciudadano en esto. No tiene nada que ver yo lo que digo, lo digo como ciudadano uruguayo. Creo que ciudadanía es la palabra, porque la ciudadanía lo que tiene es una cosa difusa y tan punzante como un dolor de estómago, que es la desconfianza. Y esa es feo cuando gana a un cuerpo democrático, y esa está ahí, no la borra nadie. Por los índices de corrupción que son evidentes, por, caramba, una empresa y justo cae en manos de intermediaria y justo cae en manos de gente del partido de gobierno, que es el partido. Son muchas cosas que suman capas de desconfianza, que enturbian cosas que tendrían que ser más cristalinas. Y eso creo que es lo preocupante, lo que a mí me llama la atención, por encima de si Mujica, Gonzalo, está o no actuando de tal o cual manera. Yo creo que hay que dar la explicación o la respuesta solo en el interés puntual es olvidar el problema de fondo, insisto con eso. Yo creo que si hubiera sido al revés el asunto, se hubiera discutido el carácter de empleado público de León. Es decir, ese es el caso, porque todo se basa en decir, no es empleado público y por lo tanto no se le puede aplicar los delitos de empleado público. Es decir, que toda la discusión está en ese punto. Es decir, una persona que maneja los dineros del gobierno, pero que pertenece a una empresa de derecho privado, ¿es o no es un empleado público y está o no está sometido a la legislación? Y como ahí hay un vacío, por la manera como está redactada la ley, lo puede interpretar de cualquier manera. Por eso es que la regla de oro tiene que saber cómo se aplica eso que dice la ley. ¿Viento? ¿Tenemos viento? Sí, tenemos lluvia, tenemos todo. Dice una de nuestras oyentes, con su foto además, miren acá en la Rambla Sur, las lenguas de agua pasando por arriba del dique Maguá. Sí, y nos manda las vimos cuando veníamos. Me encantan las lenguas de agua. Dique Maguá, que supo ser playa. Digo, claro. Todo eso está construido, lo que es del mar, el mar lo viene a buscar. ¿Cuál era la playa? El mar ni se enteró que hicieron la Rambla, entonces sigue. Claro. Viene la ola y sigue. No tiene por qué, nadie le mandó un comunicado ni un telegrama colacionado. ¿Volvemos? Seguimos. Natura no da.
Oyentes que participan, una cantidad. Los temas que tratamos hoy dan para mucho movimiento. Elijo este que es para Juan. Grompone le erra. Se refiere al primer tema, ¿no? Al del fiscal Pacheco. El mayor error del fiscal Pacheco no es que De León no sea funcionario público, sino que requiera instancia o denuncia del ofendido al UR cuando ello no es necesario, porque el delito de apropiación indebida, que en caso de tratarse de una empresa privada cuadraría, se persigue de oficio, no requiere denuncia como argumentó o como mencionó el fiscal en su sentencia. Dice que ahí está el problema, que no es solo el tema de que sea o no funcionario público, sino que siendo funcionario privado podía haberse aplicado este delito y se entendió impertinente. Sí. Bueno, sí. Es un problema de cómo se interpreta la ley, y el problema es que la ley es ambigua siempre.